va a estar coordinada por Miguel Álvarez y como comentador va a estar el doctor Alberto Massín. Va a haber también la presentación de un caso a cargo del Servicio de Cirugía del Centro Médico IPAM. Así que bueno, Miguel, te dejo para que presentes. Bueno, y muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Fernando. Yo agradezco a la Asociación de Cirugía de Rosario, primero por todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año científico, que para mí ha sido magnífico. Charlábamos hace un rato con el doctor Ferreres y Sebastián que no solamente se ha enfocado en la parte académica de la cirugía, o sea, en la parte, digamos, cómo operar mejor, cómo hacer las cosas mejor en cirugía y demás, sino que también hemos tenido un par de sesiones de cómo afecta la cirugía a los cirujanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno opera bien o mal y después llega a la casa cuando no le fue bien, estresado, la familia, cómo se siente uno y demás? Por eso creo que esta charla, que es la última charla del año, a cargo de una persona tan eminente como el doctor Ferreres, creo que va a ser una buena charla. Gracias también a la Asociación de Cirugía de Rosario por permitirme coordinarla y aceptar la idea esta que para mí es linda, es buena. Paso a comentar al doctor Ferreres, que van a escuchar ahora para que no nos conocen. Es un médico cirujano, es profesor titular de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, profesor de cirugía y ética quirúrgica de la Universidad de Washington. Como si eso fuera poco, es el coordinador actual del capítulo argentino de American College of Surgeons. Es médico cirujano, médico legista y es médico forense de la Justicia Nacional. Nos va a hablar de la parte de cómo hacemos o cómo dar las malas noticias cuando a uno le pasa algo y sale, cómo expresarle a la familia lo que nos pasó. O cómo, por lo menos, tratar de minimizar las cosas para correr la menor posibilidad de lo que a nosotros mucho nos asusta, que son los juicios mala praxis, ¿no? Bueno, después la charla del doctor, vamos a tener un caso y vamos a comentarlo un poco, y va a estar el doctor Alberto Massín, conocido por todos nosotros como comentador. Doctor Ferreres, le doy la bienvenida. Gracias por estar, de verdad. Me olvidé la parte más importante de decir, después de todo su currículum, que aparte de ser legista, médico forense y demás, es una muy buena persona. Así que, doctor, lo escuchamos. Bueno, Fernando, Miguel, Alberto, es un placer estar con ustedes compartiendo esta charla. Espero, como lo decíamos en el preámbulo, mientras estamos esperando el inicio, de que la pandemia acabe pronto y que nos podamos volver a encontrar todos juntos. Yo voy a dejar la pantalla completa. Y el título de la charla es cómo dar malas noticias en cirugía. Se enseña, se aprende y se practica. Y si están muy ocupados, si tienen ganas que se la resuma, la respuesta es: no se enseña, se puede aprender y se debe practicar. Esta es un poco la estructura que tiene la charla. Vamos a hablar un poco del marco conceptual, vamos a hablar de lo que es la comunicación, qué es una mala noticia, cómo se comunica el cirujano y el paciente, cómo dar malas noticias y recomendaciones finales. Y mi interés por el tema surgió por las implicancias éticas y médico-legales que tiene dar malas noticias, la vinculación que tiene el cirujano con algún fracaso terapéutico. Y como decía René Lerich en su libro La filosofía de la cirugía, que la publicó 2 años antes de morir, él decía que todo cirujano lleva dentro de sí un pequeño cementerio al cual acude de tanto en tanto para analizar los errores que ha cometido. Y él definía esto como la virtud de la introspección. Y este interés mío también salió, como les decía, porque en la Universidad de Washington, en conjunto con la Facultad de Ciencia de la Comunicación, hicimos una serie de seminarios pedidos por los residentes, no solo del departamento de cirugía, sino por otros departamentos quirúrgicos, para mejorar la comunicación e interrelación.
Si nos vamos hacia el pasado, en el siglo V a.C., Platón, en las leyes, en el libro 11, hablaba de lo que hacían los médicos esclavos y hombres libres. Observación, se le informa con suficiencia y detalle y no podrá prescribir hasta antes convencerlo, y el enfermo, que era un ciudadano, gozaba de la prerrogativa de aceptar o no el tratamiento, y esto puede ser considerado el primer germen del consentimiento informado, mucho antes de la consolidación quirúrgica a fines del 19, principios del 20. Y esto es un poco lo que yo quiero reflejar la situación actual, donde el paciente dejó de ser paciente y ahora pasa a ser un cliente, y el médico está atiborrado y tiene la vista puesta en la pantalla porque es más importante que atender y solucionar problemas, documentarlo, y los estudios complementarios, y el paciente que si bien puede esperar en el banco, cuando llega al consultorio siente que tiene el derecho de ser atendido de inmediato, y entonces hay una crisis en nuestra relación diádica médico-cirujano-paciente. Pero fíjense lo que dicen los estudios acerca de la comunicación. Y esto nos va a demostrar que no estamos haciendo las cosas bien. Los médicos interrumpen en promedio antes de los 18 segundos. El 54% de los problemas del paciente y el 45% de sus preocupaciones no son obtenidas por el médico ni referidas por el paciente. O sea que el interrogatorio y la anamnesis lo olvidamos. Pasamos a ser cirujanos de pacientes, pasamos a ser cirujanos de imágenes. Es una ecografía que nos informa una litiasis vesicular y no creemos que esa ecografía puede equivocarse. Lo mismo con una tomografía. Los médicos y los pacientes no concuerdan en el problema principal del enfermo en el 50% de las visitas. El 63% de los pacientes no está conforme con la información que se le da, o por mucho o por poca, y hay una falta de empatía y de vínculo emocional entre el médico y su paciente. Y estos próximos diapositivos son diapositivos textuales que yo tuve la oportunidad de escuchar. Si les ofrezco hacer una prueba, un enfermo que ustedes derivan a la unidad de terapia intensiva, siéntense en la puerta de incógnito para ver la información que recibe la familia de su paciente, de vuestro paciente, por parte de los médicos terapistas. Yo les diría, y no temo perder la apuesta, de que cada intensivista, el de la mañana y el de la tarde, una información totalmente casi contradictoria, les diría. Y fíjense este párrafo. Quiero que alguien me explique con exactitud y precisión qué fue lo que ocurrió, cosa que nadie hizo en la clínica durante la semana que visité a mi hermana. Quiero saber si falleció por una complicación propia de la cirugía o si, por el contrario, esto se trató de una negligencia por parte de los médicos de la cirugía o los que la atendieron posteriormente de la reanimación. Una paciente que a las 16 horas de la cirugía hace un paro cardíaco en la habitación, el plazo de reanimación fue prolongado y quedó con anoxia cerebral. Otro relato. Algunos días lo pude ver y pude hablar con los médicos. Ninguno me dijo nada certero. Todos hablaban de un paro cardiorrespiratorio y uno de los médicos me dijo que en uno de los estudios se encontraron coágulos en las pantorrillas. En una pantorrilla más grande y otro más chico en la otra. Para uno de los médicos ese coágulo pudo haber migrado hacia una arteria pulmonar. Pero otro de los médicos me dijo que eso no podría haber pasado por el tipo de coágulos. Todo esto fue así, poco claro. Nunca nadie me dio una precisión de lo ocurrido. No me dijeron claramente lo que le había pasado a mi esposo. Todos los médicos me decían cosas diferentes. ¿Están muy lejos de la realidad? Creo que no. Este es un caso muy reciente. El martes 29 de septiembre de 2020 vine a la Argentina del exterior para ver a mi madre porque sabía que el cuadro era irreversible. La mamá había aprovechado la pandemia y
se había hecho un lifting bajo anestesia general. Ese día, y tuvo una complicación anestésica, paro cardiorrespiratorio, reanimación, terapia intensiva, para una cirugía que la iba a devolver a la casa en horas de la tarde. Ese día había la cirujana y el anestesista quienes iban a revisar a mi madre para ver el progreso de la cirugía, pero no por cuestiones vinculadas a la muerte cerebral. Nadie me dijo nada, nadie me explicó por qué mi madre se encontraba así. Ningún médico, ni tampoco la propia cirujana me dijo qué le estaba pasando. Lo que vi lo hice por mi propia cuenta. Mi madre estaba intubada y estaba viva solo por el respirador. Y acá les voy a transcribir un diálogo de un paciente de 30 años que ingresa a la guardia con un diagnóstico politraumatismo, con hemorragia cerebral grave y abdomen agudo. M es el médico y F es el familiar. El médico dice, si lo operamos y sobrevive, hay muy pocas posibilidades de una vida autónoma. ¿Querría estar discapacitado en silla de ruedas? Y el familiar le contesta, la vida silencio, dentro de la ontología del lenguaje, es una manera de comunicarse y de hacer empatía. Y el familiar le pregunta, ¿tiene alguna posibilidad? Y el médico le contesta, lo dudo, aunque nunca se puede tener la certeza absoluta. El familiar le dice, mi hermano no soportaría quedar discapacitado, preferiría estar muerto. Y el médico le dice, creo que es la decisión correcta. La otra opción sería, debemos hacer todo. Y cuando un médico plantea, ¿por qué no hacemos todo? El familiar adopta habitualmente esa conducta, porque es la que le proponen los médicos, que se supone que saben y que toman las mejores decisiones por y para el enfermo. ¿Qué pasó con este enfermo? Se tomó la decisión de no operar, murió ese mismo día, se lo desconectó y los órganos fueron donados. Y acá es algo que, recordando a Osler, que definía la medicina como la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Por eso no manejamos certezas, sino probabilidades, y cuando tomamos decisiones, siempre hay dos aspectos, y tenemos que dar respuesta a dos aspectos. Uno, al cómo tratar, que es materia de la ciencia médica, por así decirlo, de la evidencia o de nuestra experiencia, y el otro es el por qué tratar, y ahí entran cuestiones de índole eminentemente ético, y como bien dice el doctor Pellegrini, que estudió en la Universidad de Rosario, aunque nació en Córdoba, en un pueblito que se llama Freire, muy del otro lado de la frontera, el cirujano, la cirugía es una práctica moral y el cirujano es un agente moral. ¿Y qué es una mala noticia? Porque si vamos a hablar de cómo dar malas noticias, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una mala noticia. No necesariamente decir a alguien que se tiene que operar es una mala noticia, porque lo podemos operar un quiste ceballo, una vesícula. Pero hay dos acepciones del término. Cualquier información que afecte de manera seria y adversa el punto de vista individual respecto del propio futuro, o toda información que produce o genera una alteración negativa respecto de las expectativas presentes y futuras de un individuo. Le paso... está lleno el cupo, me acaban de avisar, porque uno de los colegas no pudo ingresar, así que bueno, fantástico. Seguimos. Marco conceptual. ¿Y qué es la comunicación? Porque si vamos a comunicar tenemos que saber qué significa comunicar. Obviamente la acción y el efecto de comunicarse. Pero rescatemos lo que está en negrita. La comunicación es algo que permite la unión entre ciertas cosas, bueno, entre dos individuos, dos prójimos, paciente y médico. Y no nos podemos olvidar de los familiares. Y a mí me gusta también destacar estos dos conceptos de lo que significa la comunicación. El comulgar. Y esto es fundamental en la relación entre el médico y el paciente. Deben abrirse para que pueda haber comunicación y pueda haber actos lingüísticos entre ambos, que obviamente vamos a hablar que el proceso de la comunicación lleva a las distintas interpretaciones.
Y acá vemos las etapas que tiene la comunicación. Primero la intención, cómo componemos ese mensaje, lo codificamos, cómo se lo transmitimos, quién lo recepciona. Quien lo recepciona, el paciente y o familia, lo debe decodificar y reconstruir, y finaliza con la interpretación y la comprensión. Entonces, si nosotros pretendemos hablar como en términos absolutamente médicos, vamos a chocarnos con una pared que no la vamos a poder atravesar. Y muchas veces lo que necesitan son ejemplos simples, figuras, que uno comprenda la angustia y la inquietud, porque la cirugía no es lo mismo que tomar una pastilla. Y acá también es interesante que ustedes se focalicen en este esquema. Hay una intención del que comunica, que emite un mensaje. Ese mensaje lo van a recepcionar y lo van a interpretar de acuerdo a muchos factores, pero fundamentalmente quiero destacar, porque nosotros trabajamos en el hospital público y coincidirán conmigo que el nivel de alfabetización en salud, o sea, el nivel sociocultural suele ser bajo, los valores de ese individuo y ese grupo familiar, las creencias. Entonces, nos tenemos que poner en el lugar del otro y poder comulgar en un nivel de igualdad lo que vamos a comunicar y los beneficios y las desventajas de lo que podemos llegar a comunicar. ¿Y cómo comunicamos? ¿Hablando? No necesariamente. A veces hay que escuchar. Y ojo que escuchar no es el acto fisiológico del oír, sino el sentirse partícipe de una comunicación asertiva, la empatía, y obviamente debemos ser compasivos y tener una presencia terapéutica delante de nuestros enfermos. Por supuesto que no hace falta que les diga que la comunicación tiene un componente verbal para comunicarse, pero mucho más importante es lo no verbal y lo paraverbal. Si nosotros estamos hablando con un paciente y no hacemos contacto visual, vamos a tener problemas. Si estamos con un escritorio de por medio y una pantalla de computadora y hablamos escribiendo en la computadora y mirando la pantalla, esa persona no va a terminar de entender lo que nosotros lo querramos decir. Entonces, debemos interpretar lo que el otro nos está diciendo en esta comunicación en esta comunión, porque vamos hacia un objetivo común, que es el bienestar y la recuperación de nuestro enfermo. Y acá hablamos también de lo que los ingleses llaman rapport y nosotros llamamos la compenetración. Fíjense, para que pueda haber comunicación, debe haber una atención absoluta. Tratemos de que sea sin interrupciones, una sincronía no verbal, una positividad. Hoy se habla mucho de la positividad y una conducta positiva. Incluso yo acabo de revisar un paper para el Annals of Surgery hablando de la positividad sistemática de los enfermos y el impacto que eso tiene en los enfermos con carcinoma de esófago. Y obviamente es un momento humano, es un aquí y ahora que debe trascender y debe haber conexión, proximidad y afecto. Los cirujanos tendemos a ser bastante parcos, a ser poco demostrativos. Creo que eso debe cambiar. Debemos, obviamente esto no se puede hacer de distanciamiento, pero en general somos de poco tocar a los enfermos, darles la mano, sentirlos, sentarnos al lado de la cama y tomar. Y eso para un enfermo que está en periodo terminal, les puedo asegurar que es una experiencia reveladora y enriquecedora. Vamos ahora, ya hablamos de la comunicación en general, vamos a hablar ahora de la comunicación entre el cirujano y el paciente, y cuando yo hablo del paciente y del grupo familiar. ¿Estamos? ¿En qué se basa? Y fundamentalmente se basa en la confianza. Por supuesto que muchos van a decir, o puede venir la pregunta, ¿y cómo desarrollamos la confianza? Y bueno, eso podemos escribir libros y bibliotecas, pero fundamentalmente tenemos que mostrarnos como somos y que el enfermo no solo perciba nuestro expertise, nuestra competencia, sino todos los valores que no tienen que ver con
lo estrictamente profesional, sino que habla de nosotros como seres humanos y personas. Y crear un vínculo. Muchas veces ese vínculo, si no se crea, amparado o con la base en la confianza, yo les diría que es mejor interrumpir la relación médico-paciente y se van a sentir mejores ustedes y obviamente los pacientes. Pellegrini también decía que la confianza es la piedra angular de la relación entre el paciente y el cirujano. Es esta piedra que está ahí en el medio y que permite que el arco se mantenga sin ningún inconveniente. Y la confianza es la base para una comunicación adecuada. O sea, primero la confianza y después viene la comunicación asertiva y efectiva. Y la comunicación en nuestro ámbito debe estar centrada. El núcleo es el enfermo, y fundamentalmente debe validar la perspectiva del enfermo, ya que él o ella es el que permite que sobre él o ella se haga. Si nosotros no logramos un consentimiento del enfermo y una indicación quirúrgica precisa y fundada, nosotros estamos cometiendo un ilícito, que es dañar, producir una lesión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la cirugía, si no, es un delito, debe estar justificada, y los dos justificativos, para que no sea un delito o un asalto, como dicen los americanos, es la indicación quirúrgica indiscutible, apoyada por la evidencia y los estudios complementarios de diagnóstico por imágenes, y el consentimiento del enfermo. Vamos a volver sobre este tema más adelante. Y obviamente, el médico debe estar motivado para comunicarse con el paciente y transmitirle acorde a su nivel sociocultural y sus expectativas. Que el enfermo tenga derecho a estar informado no significa que tenga que estar informado al 100%. Algunos enfermos quieren, otros no quieren tanto. Y es fundamental cómo se comporta el médico a lo largo de estos encuentros terapéuticos. Epstein y colaboradores decían que la comunicación entre el médico y el paciente debía ser suficientemente simple para que se comprenda, pero lo suficientemente compleja para que entiendan cuál es el problema. Y cuando habla de todos los jugadores, es hablar del grupo familiar y que tiene que ver con los resultados y en el día a día de la evolución. Obviamente que el objetivo fundamental de la comunicación adecuada es que permitir una buena toma de decisiones y el empoderamiento del paciente. Y por supuesto, lo que el médico no debe hacer es transferir la angustia y la incertidumbre al paciente y ser emotivo y dar lugar a la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción y el dar lugar o rienda a las emociones es una base para lograr una buena comunicación. Y lograr buenas comunicaciones permite una buena relación de empatía entre ambas partes de la relación médico-paciente, de esta relación diaria. Ustedes fíjense en este cómic. ¿Cuántas veces el cirujano o el médico contesta lo que se le ocurre y el paciente piensa y replica? Y entonces las respuestas que debe dar el cirujano, en nuestro caso en particular, deben estar basadas en la realidad y no en opiniones. Y fíjense la displicencia del profesional que ustedes ven en esta caricatura, las manos en los bolsillos, el dedo apuntando cual maestra ciruela, no es lo ideal. Entonces, cada vez nosotros, digamos, los expertos en este cuadro estamos en el medio y tenemos una serie de componentes para permitir una adecuada comunicación. Nuestra perspectiva y nuestra experiencia y nuestro conocimiento y la realidad que hay en la sociedad. Y si tenemos que saber que la sociedad tiene expectativas de éxito. Nadie quiere escuchar fracaso como son las complicaciones posoperatorias de un cirujano. Pero siempre uno piensa, y está bien, 5%, 10%, le va a tocar al otro. Yo voy a estar en ese 90-95%, no le va a pasar nada. Pero otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta los cirujanos, que nuestra perspectiva y nuestra experiencia no puede ser siempre homologable a la del enfermo,
Por eso, cada vez que un paciente nos hace la pregunta, y doctor, ¿y usted qué haría en mi lugar? Ojo con esa respuesta, porque no es lo que nosotros quisiéramos para nosotros. Es lo que nosotros quisiéramos para nosotros si estuviéramos en el lugar del paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestra respuesta, porque nuestra escala de valores puede ser totalmente distinta a la de nuestros pacientes. Y por supuesto, así como uno se entrena en cirugía mínimamente invasiva, tiene que desarrollar habilidades comunicacionales, debe entrenarse, un roleplay, la comunicación debe ser colaborativa, debe aprender a manejar conflictos y en ese sentido el coaching y la ontología del lenguaje son fundamentales. Y por supuesto debe haber cierto alineamiento entre las creencias y los valores respecto de la salud. Y acá, sobre todo cuando uno se desempeña en el ámbito hospitalario, debe tratar de homogeneizar la comunicación, porque si no, el paciente y el familiar reciben informaciones totalmente distintas. Eso es lo que yo trato de hacer en mi servicio, que todo el mundo lleve el mismo, vaya por la misma carretera respecto a lo que se informa, porque si el de la mañana informa A y el de la noche informa otra cosa, uno lo ve muy cerca del cielo y otro lo ve muy cerca de pasar a la sala, la familia no termina de entender y la familia requiere, yo le diría casi impone de buena fe que haya alguna homogeneidad, un hilo conductor. Y ese rol de director de orquesta muchas veces los cirujanos lo hemos abandonado. ¿Y cuándo hay que comunicar las malas noticias? ¿Y cuándo hay que comunicarse? Y hay que comunicar antes de la cirugía, porque hay que hablar en mayor o menor detalle, dependiendo de lo que nos pida el enfermo y la familia, las posibles complicaciones. Muchas veces somos testigos, no, esto es una pavada para una cirugía laparoscópica. Y una cirugía laparoscópica puede terminar con la aguja de Verres lesionando la arteria aorta o la vena cava. Y yo le puedo asegurar que no hay circunstancia menos placentera que llamar a los familiares de González cuando no los hemos visto nunca en nuestro consultorio o antes de la operación. También se pueden comunicar durante la cirugía si hubo o no complicaciones. En muchas instituciones de Estados Unidos a cada familiar que va al quirófano se le da un WhatsApp y se sabe que uno se puede comunicar directamente con ellos. Lo que pasó durante la cirugía se cuenta o se comunica inmediatamente después de la cirugía. Y si hubo problemas, yo le diría, tómense 5 minutos, se toman un té, como decía el aviso, y traten de repasar un poco qué van a decir, cómo lo van a decir, cómo se van a mostrar delante de la familia, porque en general suele estar abarrotada. También cómo informar las complicaciones dentro del posoperatorio inmediato. Y por último, si están tratando enfermos oncológicos, cómo van a informar buenas o malas noticias acorde a la anatomía patológica y al tratamiento subsiguiente. Entonces, fíjense todos los momentos en los cuales nosotros tenemos buenas oportunidades para desarrollar esta habilidad. Y recuerden que el médico detenta un rol de autoridad en base a su experiencia, a su conocimiento y a su formación, mientras que el paciente tiene o detenta una posición de autoridad que es el que permite que sobre él o ella se haga o se deje de hacer. Y acá me gustaría rescatar a alguien que ustedes seguramente no conocen, John Gregory, que fue producto del iluminismo escocés, que tuvo dos virtudes, dos hechos importantes en su vida. Fue el responsable de la conversión de la medicina de un comercio en una profesión y fue el iniciador de los conceptos de la ética médica como se la conoce hoy en día. Y él hablaba de las cualidades morales que requiere el carácter de un médico y hablaba de que esto era parte de la ética femenina. Y él incluía en esta ética femenina la humanidad, la sensibilidad del corazón, la compasión, las maneras gentiles y el corazón misericordioso. Y en atención yo no le voy a incluir esta diapositiva en la charla, pero en atención al caso que se va a presentar más adelante, el doctor Álvarez, ¿cómo hacemos para comunicar un error? Que puede ser propio o puede ser ajeno. Y ahí entran tres componentes. ¿Cómo se le revela este error?
al paciente y a los familiares, cómo se reporta para que se pueda recolectar y cómo se lo denuncia a la institución, sobre todo si esta institución tiene un programa de riesgo médico-legal. Fíjense lo que decía hace mucho tiempo Oliver Wendell Holmes, cuyo hijo fue integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Su paciente no tiene más derecho a toda la verdad que usted conoce que a todas las medicinas en su mochila. Debe saber solo lo justo y necesario que sea bueno para él. No solo sea congruente, sea verdadero y real. O sea, que dar una catarata de información muchas veces tiene un efecto totalmente contrario a que nosotros estamos persiguiendo, porque no podemos dar clases de medicina y mandar teoría, ni usar, como suele haber frente a las complicaciones, usar términos que la familia desconoce y no termina de entendernos. Nos tenemos que hacer entender. Los familiares, a veces con el auxilio, yo lo hago mucho y les enseño a los residentes a hacerlo con gráficos, etcétera, etcétera, terminan comprendiendo un poco más y no es fácil. Y muchas veces hay que ir dosificando la información para que la vayan entendiendo. Todo de golpe muchas veces suele ser contraproducente. Y acá tenemos algunos interrogantes. Yo conozco la respuesta. Si hay que decir la verdad, obviamente. ¿Y por qué decir la verdad? Porque es ético y lo que corresponde. Pero una vez que respondimos esas dos preguntas, ahora empiezan los problemas. ¿Cuál es la verdad? Dijimos que la medicina, según Osler, era la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. ¿Y cuándo y cómo revelarla? Y bueno, ahora vamos a ver algunas circunstancias que nos van a hacer abrir los ojos. Y fundamentalmente sepamos que hay un arte para contar la verdad cuando la verdad necesita y debe ser contada. Fíjense estas dos opciones. Yo le digo a un paciente, usted tiene un carcinoma metastásico, pero tenemos algunos tratamientos, vamos a estar a su lado cuando tenga dolor, no va a ser un problema el dolor, tenemos medicación suficiente para poder manejarlo, no va a sufrir, no va a tener dolor. Y acá estamos hablando entonces de qué vamos a hacer a medida que la enfermedad avanza. La otra postura, y su condición es mala, el pronóstico es pésimo, va a perder la vista, no se va a poder mover, puede tener convulsiones, pocas semanas de vida le queda y todo lo que hay disponible tiene poca efectividad. La verdad, podrá ser muy sincero, pero no es muy compasivo esto. Entonces, y acá lo que apuntamos a tomar decisiones respecto al final de la vida. Bueno, ¿tenemos la verdad revelada a los médicos? No. Por eso, cada vez que hablemos, las palabras nuestras deben atravesar 3 etapas, 3 rejas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable y gentil lo que vamos a decir? Si nosotros podemos pasar estos 3 filtros, vamos a tener una relación y una comunicación con nuestros pacientes y vamos a ser mucho más humanos, como bien decía el doctor René Favaloro. Y algunas cosas que tenemos que ir viendo. Saber cuál es la verdad puede ser una circunstancia difícil. Fíjense en ese ejemplo, el de la neumonía postoperatoria intrahospitalario. Fue un evento adverso, fue una alteración del sistema inmunitario, fue la enfermería inadecuada, se broncoaspiró en el enfermo y no nos dimos cuenta. ¿Y qué voy a salir a decirle? Si se broncoaspiró. Si no sabemos si es verdad o no. ¿Fue una equivocación o fue un evento adverso? Entonces, antes de informar, debemos saber cuál es la verdad o estar lo más cerca posible de la verdad. Otra circunstancia es que si tenemos un proceso defectuoso, indiscutiblemente vamos a tener un resultado desfavorable. No necesariamente esto es así. ¿Estamos? Porque puede haber habido errores, pero pudo haberlo no habido. O que si tenemos un resultado desfavorable, el proceso tuvo que ser sí o sí defectuoso. Fíjense, uno de los grandes problemas es cuando uno promete o la gente cree un buen resultado cuando la intervención tiene una baja incidencia de complicaciones. El caso que mencionamos al principio, una señora de cierta edad sin alteraciones o sin comorbilidades cardiológicas, un riesgo quirúrgico grado 2, una masa 2, pero que hace un episodio de hipotensión de irrecuperable, paro y anoxia
iba a operar de un lifting, suponía que iba a estar a la tarde en la casa. ¿Y qué explicación se le puede dar a eso? Los integrantes del equipo pueden tener distintas ideas para decir cuánto y cómo se tiene que revelar. Si tenemos al cirujano por un lado, prefiere proteger al paciente y a la familia de malas noticias y aparte para evitar conflicto. Pero el abogado debe en una de esas preferir los intereses de la institución. Entonces, hay distintas expectativas respecto a qué informar, cómo informar y para qué informar. Y obviamente, los pacientes y los familiares tienen distintos grados de rapport. No es lo mismo el cirujano si está siempre presente que el médico de guardia de terapia intensiva. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque cada vez que uno da malas noticias se produce algún cierto grado de tensión. ¿Es lo mismo que la del cirujano a cargo o es lo mismo que, o es indistinto que la del médico de terapia intensiva? Fíjense las circunstancias. Fallece un paciente a las 2 de la mañana del servicio de cirugía general que está internado en la terapia intensiva. Una posibilidad es no verlo nunca más. Bueno, nosotros en mi servicio tenemos implementado un sistema de comunicación donde nos ponemos en contacto con los familiares a la hora que sea. Como yo siempre digo, algún staff con canas se habla con la familia, se le da el pésame, se lo invita a pasar por el hospital para discutir el caso, qué pasó, qué no pasó. Si la familia no responde, se lo vuelve a llamar. Y realmente yo les digo que como manejo de riesgo médico-legal, que no es nuestra preocupación, sino nuestra preocupación es que la conformidad del grupo familiar, la verdad que hemos tenido resultados estupendos. Y ahora sí vamos a cómo dar malas noticias. Hay un librito que uno diga, no, cada circunstancia es un momento único, depende del cirujano, depende del entorno, depende del enfermo, depende de la familia, depende de las expectativas, pero vamos a tratar de dar un básico. Obviamente, la comunicación es complejo, como dice Buckman, hay una intensidad emocional, el temor del médico de ser considerado culpable, pero tampoco puede ser tan aséptico y poco emocional que deslinde. No, hicimos todo bien. Bueno, provocar las reacciones favorables y el compromiso emocional. Hay angustia e incertidumbre. En general, el médico se pone tenso. ¿Y quiénes son los que deben dar malas noticias? Bueno, es bueno que los residentes estén presentes, pero no es bueno mandarlos a los residentes a la carne de cañón porque no tienen los recursos que tenemos los cirujanos ya formados. Siempre tener en cuenta en el centro al paciente y siempre sepan que un cirujano que se lo considere emocional, disponible, que ofrece algún grado de esperanza o de luz. Si estamos en las últimas etapas de la vida, por lo menos la esperanza de no tener dolor. Ustedes creen que, digamos, es una cuestión banal, pero es una de las grandes preocupaciones, que no va a tener asfixia y que no sea un neto dominador y esté a disposición del paciente y de su grupo familiar. Los objetivos es informarlo al paciente, transmitir información médica, brindar apoyo y si hay que seguir adelante con más tratamiento, hay que hacerlo de una manera de que uno pueda permitir lograr la colaboración para desarrollar esta alianza terapéutica, no para que el enfermo se vaya enojado y diga, no, no hago nada y me voy a mi casa y espero la muerte. Fíjense lo que decía Hipócrates respecto del pronóstico. Y acá me gustaría plantearles un interrogante a todo el auditorio. ¿Cuántas veces decimos, no, quedan 3 meses de vida, quedan 6 meses de vida, va a andar mal? Como si nosotros fuéramos los dueños de la bola de cristal. Y Hipócrates decía que el pronóstico es posible, sin duda, pero recomendaba la cautela, porque cuando tengas éxito serás admirado, pero frente al error. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? No, no va a durar más de 6 meses y dura 1 año y medio. No solo serás el destinatario del odio, sino incluso pueden considerar que has enloquecido. También otra cosa de cuando damos información. Debe haber una graduación, debe ser provista en etapas. Si vamos a decirle todo, es difícil que nos entienda. Y debe estar graduado de acuerdo a quién es el paciente y cuán listo esté ella o él a escuchar.
Y esta es una habilidad que debe desarrollar el cirujano. Así como desarrolla la habilidad para la cirugía mínimamente invasiva, debe desarrollar estas habilidades comunicacionales, o NOTS, según los Royal College of Surgeons de Escocia. Esta es una metodología que desarrollamos en colaboración con gente de la Universidad de Wisconsin-Madison, que es la metodología del peor escenario y el mejor escenario. Y esto se logra muy fácil con una hojita de papel haciendo un gráfico. Hay opciones que, por ejemplo, pueden ser la cirugía o el apoyo paliativo de soporte. Y acá, graduado, la mejor opción y la peor. Y esto muchas veces puede ser útil cuando nosotros brindamos información. Lo hemos implementado en el hospital de clínica y en otras instituciones. Y esto permite, con un simple gráfico, si vamos a la cirugía, lo ideal, lo mejor que podemos lograr es que, bueno, que esté en la unidad de cuidados intensivos, que esté 1 o 2 semanas en el hospital, que después vaya a un tercer nivel. Lo más lógico es pensar que la muerte se produzca en 2 a 3 meses. Y lo peor es que se tenga complicaciones postquirúrgicas, que muere en la terapia intensiva, muerte hospitalaria, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y frente a las dos opciones terapéuticas, cirugía y no cirugía y apoyo paliativo. ¿Estamos? Y esto muchas veces les da a ustedes la posibilidad de graduación, y de paso pueden combinar también con el cálculo de riesgo frente a un determinado procedimiento. Algunos errores, ya que vamos a presentar un caso después y lo vamos a discutir. La compasión no se enseña en la facultad, como tampoco se enseña a dar malas noticias. No hay que renunciar a construir un vínculo de confianza. Lamentablemente las actuales manifestaciones de cómo se trabaja desde el punto de vista quirúrgico, yo no soy necio, es muy difícil hacerlo, pero creo que sí, esto también es una muy buena estrategia de protección del riesgo médico legal. Tener en cuenta la dinámica familiar y las consideraciones culturales. No se confundan cuando den el mensaje. Tienen que saber qué tienen que decir y cómo lo tienen que decir. Y ser claros, ser sencillos y ser directos. Y en general, cuando nosotros informamos complicaciones nuestras, dejamos de ser claros, empezamos a ser complicados. No lo hacemos sencillo, tenemos miedo a hacerlo sencillo y no somos directos. Y en general bajamos la cabeza y no hacemos contacto visual. Y lo importante es saber cuándo el paciente quiere o necesita saber. Yo he tenido un enfermo, por ejemplo, que a quien le detecté un oblito el día que se estaba yendo a la casa y no tuve empacho en dejarlo transcrito en la historia clínica y sentarme con el enfermo a decirle, mirá, Coco, un gran amigo, nos hicimos operar todo su familiar y lo sigo viendo. Hay una gasa, asumo la responsabilidad. Me dice, Alberto, vamos para adelante, ningún problema. Y esa misma noche lo operé y no hubo inconveniente. Darle tiempo a reaccionar. Habitualmente uno termina de hablar y dice, ¿tiene alguna pregunta? No hagan esta pregunta, porque el enfermo tiene no una, dos, tiene 1.000.000 de preguntas. Déjenlo. Lo más lógico es decir, me imagino que usted tiene muchas dudas o muchos planteos para hacer. ¿Por qué no se toma su tiempo? Este es mi teléfono, mañana lo hablamos, etcétera, etcétera. No se tiene que compadecer, sino tiene que empatizar y asegurarle, obviamente, ustedes tienen que ser competentes y diligentes desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, él tiene, en base a esa relación de confianza, el enfermo asegurarle que está en buenas manos. No obstante, siempre promover interconsultas o segunda opinión. Y no se muestren temerosos, porque el enfermo necesita un cirujano que demuestre, destile seguridad y fortaleza frente al manejo de las complicaciones. El SPICES es un procedimiento de 6 etapas para brindar malas noticias de los pacientes por cáncer, que fue publicado en el 2005, modificado en el The Oncologist. Y fundamentalmente el SPICES es un acrónimo para todo lo que está ahí, que yo se lo voy traduciendo. Bueno, primero hay que armar la entrevista, y acá nosotros, sobre todo en el ámbito hospitalario, pecamos por no tener espacios adecuados para comunicarnos a los pacientes. Lo hacemos habitualmente en un pasillo o de parados. Entonces, es bueno tener un ámbito adecuado. Nosotros tenemos un pequeño lugar que le decimos la sala de duelo.
sentarse, tener tiempo, evitar las interrupciones, evitar los llamados, atender el celular, etcétera, etcétera. Tratar de evaluar con la percepción del enfermo y lograr que el paciente se abra, esa es la invitación. Darle conocimiento e información y fundamentalmente conectarse y vincularse emocionalmente. Y siempre resumir, darle un fin a esta, con una estrategia y un resumen. Y otra cosa es brindar esperanza. A pesar de la oscuridad, siempre traten de brindar esperanza. Siempre algún factor puede ser útil para lograr la colaboración del paciente. En el Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, en el 2014, se introdujo dentro del estatuto el deber de candor. ¿Qué es el candor? Es lo que nosotros traduciríamos como honestidad, sinceridad, franqueza o falta de secreto, sobre todo, fíjense, cuando las cosas van mal o hubo un error. Entonces hay una obligación o un deber de revelación y el cirujano debe ser honesto. Por supuesto que hay formas de hacerlo y después lo podemos discutir. Mensaje para llevar a casa, y espero no haberme extendido más de la cuenta. Construir un vínculo no solo con el paciente, sino con el grupo familiar. Ser empático. Ponerse en los pies del paciente y entender la perspectiva. Hablar en lenguaje claro y sencillo, cosa que no hacemos. Tiempo. El paciente, los familiares, si no tengo tiempo ahora, vengan en un rato, vengan y dispongan de 5, 10, 15 minutos. Esos minutos, les puedo asegurar, van a ser la mejor inversión. Es mucho mejor eso que pagar pólizas de RC médica. Responder preguntas, no ofuscarse. Siempre hay alguien dentro de la familia que tiene más cara de gruñón, alguien que hace las preguntas más difíciles. Y siempre disponer de tiempo para que haya mayor interacción. Siempre pensar en un próximo encuentro y no dar por finalizado de manera abrupta. Y por supuesto, favorecer las segundas opiniones para que apoyen lo que ustedes vienen manejando. Y con esto doy por finalizado. Les agradezco nuevamente la invitación. Y bueno, y ahora pasamos a la interacción y a las preguntas, a la discusión del caso. Muchas gracias a todos. Tenés que reactivar el audio, Miguel.